Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina Mar y hoy vamos a empezar a analizar un poco la revolución lunar de Javier Milei. En vista de que, bueno, venimos haciendo los candidatos, por lo menos los tres más importantes, en vísperas ya a lo que va a ser la elección del 22 de octubre. Así que, bueno, en este caso vamos a empezar con Javier. A Javier lo vamos a analizar desde dos lugares y después vas a entender por qué. En principio vamos a empezar con la revolución lunar como tal, que es la misma que hice para Sergio, la misma que hice para Patricia, abarcándoles el periodo de la elección, ¿ok? Esta revolución para Javier arranca, esperen un minuto que ya les digo cuándo arranca. Si mal no lo digo, arranca más o menos para el 8. Ahora espérenme que voy a chequear la información. Bueno, como les decía, esta revolución arranca el 8 del 10 para Javier y termina más o menos principios de lo que sería noviembre, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco cómo viene la energía para él, para este periodo. Desde ya, por supuesto, si sos nuevo, te invito a que te suscribas a este canal, formes parte de esta comunidad y por supuesto para todos ustedes que me bancan siempre y me siguen siempre, gracias totales por tu apoyo. Te van a estar apareciendo carteles donde vos podés ver un poco todo lo que son sesiones que tenemos disponibles en la escuela, revoluciones lunares, revoluciones solares, cartas natales, lecturas de tarot, bola de cristal y mucho más, así como también te dejo la página web que te va a aparecer por algún lugar para que puedas ir a mirar un poco lo que son cursos, servicios y todo lo que tenemos disponible. Y quiero ya anticiparles que a partir de mañana va a estar disponible un pequeño libro digital que tiene que ver con el eclipse del 14, eclipse de sol, momento trascendental, donde vas a tener todo la explicación de qué es un eclipse de sol, cómo te va a afectar signo por signo, casa por casa, para que puedas ir un poco a mirar esta energía y cómo la podés aprovechar. Un momento de gran transformación personal que ya va a estar disponible el día de mañana en la página web. Luego les voy a estar subiendo algún tipo de link para que puedas acceder de manera más directa. ¿Ok? Así que bueno, vamos a empezar con Javier y entonces, como les digo, la revolución lunar que le arranca el 8 de octubre y le atraviesa, por supuesto, la elección, ¿sí? Este análisis lo voy a emplazar también con la revolución solar de Javier, en vista de que él cumple años, o sea, tiene su vuelta al sol el 22 de octubre justamente, cosa que bueno, no es menor y no sé, casual tampoco me parece, ¿sí? Por otro lado, decirles desde ya, porque mucha gente que me sigue escribiendo con este tema de el favoritismo o no, yo te pido que trates de enfocarte en escuchar la información, ¿no es cierto? Y dejes tu fanatismo, en todo caso, y puedas observar un poco el cielo y puedas un poco observar lo que yo estoy explicando, ¿sí? Y por qué un poco planteo las predicciones que estoy planteando, ¿está bien? Entonces, esto no se trata de favoritismos y ya te voy a contar más adelante un material que estoy preparando para la República Argentina, para todo lo que viene, y quiero decirte que vienen momentos realmente muy críticos para el país, así que acá no se trata de que el ganador va a ser El Salvador, todo lo contrario, quiero que lo sepas y esto tenelo en cuenta ya, a partir de hoy, ¿está bien? Entonces, vamos a ver un poco. Javier, cosas importantísimas que vamos a observar. Vamos a observar la luna en 11 y vamos a observar todo esto que sucede acá en su casa 1, por ende su ascendente, ¿sí? Esto ya categórico para que pensemos en las oportunidades que él tiene. Por otro lado, el parte de la fortuna, también la ubicación que tiene, muy interesante. Por otro lado, vamos a observar también la casa 8 y los cambios intempestivos que él va a tener en su vida, para que vos vayas ya haciéndote una idea de un poco qué puede pasar con Javier. ¿Está bien? Entonces, en principio vamos a analizar la luna. La luna para Javier en esta revolución lunar va a estar emplazada en la casa 11. La luna es el pueblo, ¿sí? Los pueblos, y acá es una luna en Leo. Leo regente el sol, o sea que es una luna que va a estar apoyando, ¿sí? A un liderazgo, ¿sí? Por otro lado, la luna, como dije, el pueblo en la casa 11, que es la casa de las masas, ¿no es cierto? Las masas y la casa del líder de las masas, en este caso. Con lo cual, una persona que en un momento de elección tiene a la luna en una casa 11, yo te digo que el apoyo que esta persona va a tener va a ser notorio,
Va a ser notorio, va a ser sorpresivo y va a ser inmenso. ¿Está bien? Entonces, no me sorprendería nada que Javier realmente tenga una oportunidad de ganar en primera vuelta. Y de no ser así, quiero decirte que él va a tener el crecimiento más grande en cuanto a los otros candidatos y en cuanto a popularidad. ¿Está bien? La luna en la casa 11 ya nos está marcando una gran popularidad, el líder de las masas. ¿Está bien? Por otro lado, decirte, ¿sí?, que esta luna está en oposición, fíjense, al parte del infortunio, ¿no? En la casa 5. Yo lo que siento es que acá claramente hay algo que va a estar pasando que tiene que ver con que la casa 5 nos puede hablar mucho como de esa parte del pueblo que siempre busca un padre en un punto, ¿no? Y que realmente no apoya los cambios, ¿no es cierto? Porque fíjense que es un parte del infortunio en Acuario, ¿no? Y Acuario siempre tiene esta connotación de lo revolucionario, ¿no es cierto? De los cambios intempestivos. Entonces sí me parece que, bueno, hay una gran parte, como digo, de la gente que claramente lo ve a él como una amenaza, como una cosa, como una desde una amenaza hasta siento que hay gente que realmente si él gana se va a angustiar y mal, o sea, se va a angustiar y mucho, ¿está bien? Esto un poco es un lado, si querés, de connotación un poco difícil, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué otra cosa. Fíjense qué interesante, como él tiene acá la casa 1, el ascendente, ¿sí? Le está quedando emplazado, y si vos vas a mirar el video que yo hice sobre el eclipse, fíjate qué energía tan parecida. Yo en algún momento les decía a ustedes cómo la carta de Javier en algunos momentos tiene características que si yo apoyo la carta de la Argentina con la carta de él en una hoja de calcar son lo mismo, chicos, son lo mismo. ¿Está bien? Su revolución solar, que es la que vamos a ver en un ratito, es un calco de lo que es la revolución lunar de la Argentina para octubre. Ya lo vamos a ver. Entonces, fíjate qué interesante, el ascendente, tu identidad, quién crees que sos, cómo te mostrás, cómo la gente te ve, la casa 1, tu personalidad, tu persona, cómo los demás te ven. Y él va a tener un momento, ya les digo, de una tremenda expansión. O sea, el Sol, Mercurio, Marte, ¿no es cierto? Es como que acá yo siento que hay algo como de el nacimiento de un líder. El nacimiento de un líder, se los digo, y honestamente también siento que para él va a ser un cambio radical en su personalidad. Fíjense que a él el eclipse le va a caer acá arriba, ¿no? Entonces es como que el eclipse le va a generar a él hacer un cambio en cómo él es, en cómo él se muestra, y viene una versión de él, ¿no es cierto?, que sabe que tiene que morir a sí mismo y nacer en ese líder que la gente, por lo menos la que lo elija, espera, ¿no es cierto? Pero ya te digo que esto es un factor enorme, enorme, enorme de expansión de la personalidad, del brillo individual de una persona, ¿no es cierto? Es como que acá pareciera que tu personalidad se multiplica por 1000, ¿no es cierto? Con toda esta energía solar, casa 1, Marte, guerrero, ¿no es cierto? Mercurio, las comunicaciones, los jóvenes que lo van a estar apoyando de una manera, les digo, tremenda. Entonces él viene con toda una carga, ¿no es cierto? Y va a tener un momento de gran expansión personal, individual, de su imagen, ¿sí? De su imagen. Tener un sol en casa 1 es como que sos una persona absolutamente magnética. Y en este caso es una persona absolutamente magnética, ¿no es cierto?, que toma un poco las riendas, digamos, va hacia las experiencias con mucha fuerza, con mucha potencia, con Marte, con cierta agresividad también, es cierto, eso ya lo sabemos de él, y con la característica principal que es la comunicación, ¿no? La comunicación, el discurso, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver también, si habláramos de astrología mundana, con todo lo que sean los jóvenes, la juventud, ¿no es cierto?, las ideas, la mente. O sea, él va a tener un gran momento donde su brillo, porque está el sol en uno, o sea, el brillo personal individual, ¿sí?, va a ser expansivo, y todo lo que son su mente, sus ideas, ¿no es cierto?, como todo lo que él quiere un poco transmitir, va a estar
en auge permanentemente. Entonces, honestamente, con esta casa 1, a mí me parece que esta es una persona que sufre, como dije, un cambio radical en su identidad, en su personalidad, en cómo él era, ¿no es cierto? Pasar de ser alguien, o sea, que si él en la casa 1 no tiene estos emplazamientos natales, ¿sí? Entonces no tenés ese brillo y ese magnetismo, pero a partir de esta revolución lunar, él empieza a tener un brillo y un magnetismo y una cosa como su personalidad y su persona y su, ¿no es cierto? Y lo que la gente ve y cómo él se muestra va a estar allá arriba, ¿no es cierto? Como en una cosa, ¿no? Imposible de ver, no se puede apagar el sol. Entonces un poco es este el tema de que él tenga tanta preponderancia en esa casa 1. Por otro lado tenemos también el nodo sur que ingresó al eje de Libra. Entonces acá ese nodo sur nos marcaría que él cierra un periodo, ¿no? Con su vieja personalidad, ¿no es cierto? Y especialmente es un nodo sur que le va a quedar sobre Marte, ¿sí? Acuérdense que estamos un poco en ese momento de cerrar, ¿no es cierto?, capítulos de nuestras vidas, pero como un poco desde un portazo. Entonces el nodo sur le está quedando sobre Marte y nos habla de que él va a cerrar una faceta de su personalidad que por ahí es mucho más agresiva, ¿no es cierto?, para que aparezca ese liderazgo más comunicativo, si se quiere, ¿no? Pero es toda una gran transformación la que él va a sufrir con este reconocimiento y con este momento de su vida y de la historia. A mí me parece que no es menor y creo que esto además le va a causar una especie de cimbronazo muy fuerte porque me parece que él va a tener momentos donde no se imagina o no se imaginó realmente un poco dónde se estaba metiendo y todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Y eso sí le va a traer a él, yo les digo, hay que ver si la personalidad le da para sostenerlo, ¿no es cierto? Esto como algo categórico se los digo porque, por ejemplo, toda esa expansión que nosotros vemos, ¿sí? Acá, y esa exposición, ¿no es cierto? Y toda esa potencia y ese brillo, fíjense que también él acá tiene un poco Saturno en 6, ¿no es cierto? Y Neptuno en 6. Entonces, 6 es la casa del servicio, del trabajo, del servicio que ofrezco, ¿no? Y a mí me parece que acá hay algo como de que él, claro, se va a sentir como con tanto, ¿cómo decirlo? Como con tanto exceso de responsabilidad, ¿no es cierto? Con tanta cosa de tener que estar como en una especie de posición, de postura, de, ¿no? Que siento que eso a él no le va a resultar algo cómodo y por eso digo que puede ser algo que por ahí, eh, no sé, no se lo imaginó de esa manera o no se lo esperaba de esa manera o hay algo interno que está pasando, ¿no? Con él. Y lo que más me preocupa en este sentido, con Javier, es que esto sea algo que él pueda sostener en el tiempo, ¿no es cierto? Porque a veces hay gente que sufre un cambio tan grande y se da cuenta que tiene que hacer una transformación intempestiva y como que puede superarlo o puede como acoplarse al movimiento. A veces hay gente que no puede, ¿no es cierto? Que no lo puede terminar de digerir. Y eso lo vamos a ver un poco más en la revolución solar, ¿está bien? Que en la lunar, que acuérdense que la lunar es el mes, mientras que la solar es el año, ¿no? Entonces hay características muy importantes en la revolución solar que nos marcan que él y la va a pasar recontra mal el primer tiempo, ¿no es cierto? No sé cuánto tiempo, hasta dónde llegue, pero que él, les digo, hay algunos aspectos que nos marcan de que él la va a pasar recontra mal porque se va a encontrar con un montón de cosas que no se las imaginó de esa forma, que no se las esperaba de esa forma. Yo siento que hay algo como de que él espera o imagina que, que esto va a ser más fácil de lo que va a ser en realidad. Y este puede ser el choque de ideas, ¿no es cierto? Entonces, después, bueno, como les decía, Saturno, que yo veo que esto lo va a poner a él un poco así como muy... lo restringe probablemente en áreas laborales de otro tipo, pero a él lo va a poner en un lugar muy como de, ¿no? Tener que estar eh, más formal, más serio, más, ¿no es cierto?, más erguido, por decirlo de alguna manera, y poniendo un poco de orden dentro de lo que sea su propio desorden, está bien, en este sentido, ¿no? Como acá viene un momento donde, claro, Saturno
¡pum!, te pide que vos tengas cierta conducta, cierta característica y cierto carácter, ¿por qué no? Por otro lado, fíjense que sí, él la va a pasar recontra mal con el tema de Quirón y el nodo norte. Un poco esto va a jugar este juego en contra del Sol, ¿no es cierto? Y un poco todo lo que tiene que ver con pactos, tratos, acuerdos y cuestiones que a él le va a costar mucho procesar, llegar a esos puntos, conciliar con otros, ¿no es cierto? Siento que la casa ha llevado una gran desilusión, ¿no es cierto? Le ha quedado como una especie de sensación de herida de gente en la que probablemente él confió y se da cuenta de que tiene que empezar una nueva etapa con ese liderazgo, ¿no es cierto? En cuanto a los tratos, a los pactos y a los acuerdos con quienes sea que los haga, ¿sí? Y todo eso va a ir en contra de su brillo y de su, se podría decir, de su energía vital, ¿no es cierto? Entonces, para él esto es un desgaste, porque la verdad es que él tiene una esencia muy individualista en un punto. Entonces, todas estas áreas donde hay que acordar, hay que pactar, hay que llegar a un acuerdo, todo esto para él es un problema. Es un problema y va a tener que generar un nodo norte, que es aprender algo para el futuro, si realmente no quiere desgastarse. O sea, yo lo que veo es que a Javier realmente le cuesta mucho tener que negociar cosas y es lo que más le va a costar, ¿sí? Y es como un desgaste de la energía vital, ¿no? Como que él quiere hacer algo y lo quiere hacer y esta cosa de tener que ponerse de acuerdo con otros para poder hacerlo, yo veo que es algo que a él le va a costar un montón, chicos. Esto se los digo. Eh, y como digo, me genera esta sensación de que también muchas de las cosas que se plantean a través de pactos y acuerdos preexistentes son un poco lo que lo quieren bajar, lo quieren bajar de este brillo y lo quieren apagar a él, ¿no es cierto? Todo esto que es un poco el juego de lo que se trama y de lo que se pretende hacer o decir para quitarle a él ese brillo personal. Pero la realidad es que yo no lo veo como tal que lo van a poder lograr en sí. Esta casa uno para una elección les digo que es algo realmente preponderante, ¿no es cierto? Como yo les explicaba con la carta un poco de Sergio, ¿no es cierto? Que no había cosas que le dieran a él una popularidad, lo mismo que a Patricia, ¿no es cierto? Mientras que acá lo que vemos es un gran crecimiento de su imagen, ¿no es cierto? Un gran crecimiento de su imagen con una luna en 11, ¿no es cierto? Un apoyo masivo eh, y bueno, probablemente más de uno se va a sorprender otra vez de los alcances que esto pueda llegar a tener. ¿Está bien? Por otro lado, vamos a ver acá que él tiene a Urano, Júpiter, le quedan en la casa 8, ¿sí? Y fíjense que esto hace una inconjunción al Sol, o sea, a su energía vital. ¿Y esto qué significa? Como dije, para mí él va a tener como un gran uranazo en su vida, ¿no? Esto creo que lo habíamos hablado en en algún otro análisis que hicimos sobre él y hay un poco una energía como de que, claro, yo creo que a él también lo va a tomar por sorpresa el resultado, ¿no es cierto? Y eso va a implicar entonces que él tenga que hacer un giro en el aire enorme y le va a resultar un uranazo, ¿no? Un estrés enorme, eh, una, una crisis nerviosa, ¿no? Y se está hablando de eso, ¿no es cierto? Yo no sé si tanto la energía que decimos, bueno, que él esté con acompañantes terapéuticos, pero que sí hay toda una cuestión interna que está ocurriendo, eso te lo digo, porque la casa 8 es la casa de la muerte y la transformación, la propia muerte y la propia transformación. Y cuando vos tenés un cambio tan fuerte con Urano, ¿no es cierto? No es un cambio como bueno, que te da tiempo a procesar la información. Es algo intempestivo que sucede y vos quedás como, ¿qué? Y esto es un poco lo que yo siento que le va a pasar a él. Realmente, se los digo. Ya se quedó impactado con el resultado que vimos anteriormente y me parece que el resultado final lo va a dejar doblemente impactado y lo va a dejar como en este estado como de ¿qué? Y de repente se da cuenta que tiene que reformular toda su vida, ¿no es cierto? Porque una cosa es que vos creas que podés llegar a un lugar y otra cosa es que efectivamente llegues. Y todo lo que eso implica a nivel de la responsabilidad que eso implica
¿no? Y es acá donde para mí Saturno juega este rol, ¿no es cierto? Como que empieza una etapa de y vas a tener que madurar y vas a tener que, ¿no es cierto? Como un poco a la fuerza, si no. Es un poco esta la energía, ¿no es cierto? Pero bueno, ya para que tengas en cuenta vamos a ver algunos puntos entonces, ¿sí? Y acá tenemos, como te decía, punto número 1, el sol. El sol en la casa 1, el brillo personal, la expansión, ¿no es cierto? De tu imagen, el crecimiento, la popularidad, la identidad que él toma, ¿no es cierto? Con un sol ahí brillando tremendo. 2, todo lo que son la mente, la comunicación y sus ideas, ¿no es cierto? Y especialmente es un brillo que viene acoplado de mucho lo que son los jóvenes en un punto. 3, tenemos acá a Marte, ¿no? Como que viene con toda la fuerza y toda la potencia, aunque es un Marte conectado con el nodo sur, ¿sí? Que también nos habla de que él va a tener que cerrar un capítulo con esa cosa tan agresiva y tan intempestiva de a veces cómo habla o cómo dice las cosas, ¿no es cierto? Ahí él va a tener que encontrar más Libra, ¿no? Y menos Marte, o sea, más Libra, más armonización y menos Marte, ¿no es cierto? Menos ira, menos grito, menos lo que sea, ¿está bien? Por otro lado, como te decía, 4, la luna en la casa 11, el apoyo del pueblo, el apoyo popular. La casa 11 te diría que te quede la luna ahí para una elección es como algo, bueno, supremo. Así que por acá vamos a ver un resultado que más de uno se va a quedar con la boca abierta. 5, tenemos acá el cambio intempestivo, ¿no es cierto? Que esto le va a generar a él como quedarse un poco sin tiempo para ir haciendo el proceso, psicológicamente hablando. 6, Saturno, que le dice, bueno, y ahora viene el momento de, ¿no es cierto?, ponerte firme, ponerte serio. Y se le restringen mucho sus libertades individuales. Esto ya te lo digo, ¿no es cierto? Como una expresión que él va a tener que aprender a manejar si es que puede, ¿sí? Luego, 7. Tenemos acá un poco la energía que te decía de que él ya le queda un poco esta sensación, ¿no? De cierta herida con esta connotación de todo lo que los tratos, los pactos y demás que con los que él ha tenido que luchar en este periodo, pero también a él y lo que a él le va a costar hacer esto, pactar, tratar, acordar, ¿no es cierto? Lo veo como algo muy difícil para él, sinceramente, ¿no? Le hace sentir que pierde poder y le hace sentir que pierde el tiempo. ¿Y qué hacemos con eso, no? Y por último, fíjate que tenemos acá en la casa 8 el parte de la fortuna, que si ustedes se acuerdan, esto Patricia lo tenía en la casa 10 y yo les decía, claro, pero solamente un parte de la fortuna no te alcanza, ¿no? En este caso, bueno, es lo mismo, nada más que él tiene acoplada ya, como te dije, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, básicamente, y el parte de la fortuna en la casa 3, que tiene tanto que ver con lo que son las comunicaciones, ¿no es cierto? Un poco lo que son las calles, ¿no es cierto? Un poco tus ideas, tu mente, tu lado más creativo, ¿no es cierto? Y él va a estar celebrando todo eso que logró en un periodo tan corto de tiempo, diría yo, ¿no? Así que bueno, realmente a mí me parece que acá vamos a tener una gran sorpresa con él, claramente. Y bueno, esta es un poco la revolución lunar, ¿sí? Cómo le pega la revolución lunar, la energía de este mes a él puntualmente. Y ahora vamos a continuar con la revolución solar en vista de que, como dijimos, él cumple ese mismo día o casualidad, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces ahora qué pasa con la revolución solar. Bueno, y ahora vamos a empezar con esta segunda etapa que, como les decía, esto pertenece a la revolución solar y estoy haciendo un poco este análisis más ampliado, ¿sí? 22 de octubre, ¿está bien? Que es el día del cumpleaños de Javier, ¿está bien? Entonces por eso es que acoplo la revolución solar para él, ¿sí? En este análisis. Y quiero que vos esto lo veas y lo entiendas conmigo. En principio una cosa que te voy a marcar, que luego cuando yo haga la revolución de la Argentina del mes de octubre, la revolución lunar, o sea, la mensual, ¿sí? Para la elección, que o casualidad, ponele,
esa revolución lunar para la República Argentina comienza el 21 de octubre. Así que bueno, el próximo video probablemente va a tener que ver con eso. Y yo quiero que te grabes una imagen. ¿Qué es esto? Grábate esta imagen, esa imagen, así. Grábatela. ¿Está bien? Grábatela en Libra. Grábatela porque cuando nosotros veamos, esperen que se las voy a ampliar para que te entre bien ahí Libra. Este pedacito acá, esto, grábenselo. Si no, es más bien que te grabes todo, porque en realidad la imagen concreta que ves ahora, sacale un copy y cuando te suba la revolución lunar de Argentina, que empieza el 21 de octubre, un día antes de la elección, vas a ver que esta foto que ves ahora y la foto de esa revolución de la Argentina son idénticas. Son idénticas fotos. Yo pongo la carta, esta revolución solar de Javier, y pongo la revolución lunar de la Argentina que empieza el 21 de octubre, una hoja de calcar, son exactamente iguales. Grábatelo, te vas a acordar de mí. Bien, vamos a ver entonces. La revolución solar de Javier Milei para el 2023. O sea, esta revolución abarca desde el 2023, 22 de octubre, a el 22 de octubre del 2024. No voy a analizar toda la revolución como si fuese una sesión, sino que vamos a ver los aspectos más importantes de cómo él arranca su año solar. ¿Está bien? Cómo él arranca su año solar. ¿Está bien? Esto es fundamental, fundamental, porque es un poco la energía que él va a tener este año, qué cosas le propone la astrología a nivel de energías este año, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a observar es todo este conglomerado, mis amores, que sucede acá. ¿Está bien? Y de vuelta estamos pisando la casa 11 con el sol de Javier en la casa 11, el líder de las masas. ¿Te guste o no? Esta es la realidad. Ahora, tenemos también Venus en la 10, ¿sí? Una expansión de su imagen pública, un ascenso en su profesión, un año para mostrarse públicamente, es un año también cuando tenés a Venus en 10 para lograr cosas, ¿no es cierto?, a nivel profesional. Llegan propuestas, llega el ascenso, llega una postura pública mucho más amplia, ¿no es cierto?, una exposición pública mucho más alta, un crecimiento público mucho mayor, ¿sí? También es un buen momento para ganar apoyos, ¿no es cierto? Apoyos, aliados, ¿no es cierto? Gente que un poco se acopla a vos. Y es un momento para nuevos cargos a nivel profesional, ¿no es cierto? Y también una palabra que para él va a estar bastante difícil, que es un momento para ser más diplomático. Quiero que vos pensá conmigo. Ya vimos en su revolución lunar, ¿no es cierto?, cómo se genera toda una cuestión de que él se da cuenta que tiene que hacer un montón de cambios frente al resultado. Y cómo esto no le da tiempo realmente, cambios que a él le va a costar procesar, ¿no es cierto? Pero cómo ya su revolución solar, que empieza ese día, está planteando todos los planteos que él se va a tener que hacer a sí mismo de cara al futuro que se le viene encima, en ese cargo público. Insisto, a mí no me deja de sorprender que siento que él se lanzó en ¿no? Y yo creo que él nunca se imaginó que esto podía pasar, que este resultado se podía dar y que él realmente iba a estar en esa posición. Yo creo que es más lo que él se lo imaginó, como un juego, si querés, no sé, pero siento que va a ser de alto impacto para él ganar. Va a ser de altísimo impacto para él ganar, porque va a tener 5 minutos para digerirlo. No tiene ni idea en dónde se metió. A mí me parece que Javier, así como lo ven tan agresivo, tan no sé cuánto, en algún punto es bastante ingenuo
y él cree que va a poder resolver cosas o tomar decisiones mucho más fácilmente de lo que lo va a poder hacer. Y esto es lo que me preocupa con respecto a él, la inestabilidad que eso le va a generar al final del día. Por otro lado, como les decía, este momento Venus en 10 y en Virgo, ¿no? Virgo, que es tanto el análisis de las cosas, el análisis de la realidad, la mente, ¿no? Como que es un poco, ¿no? Ese rasgo que él tiene también, ¿no? Del análisis, ¿no es cierto?, de las cosas y especialmente del Excel, de los números y de la realidad, ¿no? Pero claro, todo este lugar público que va a estar en esta exposición tan grande y que también él va a tener un montón de apoyos pero que en él despierta también la luna negra, ¿no? Todos sus miedos y sus inseguridades. Esta persona es una persona muy desconfiada. Es una persona que yo siento que a través de tal vez experiencias que tuvo en este camino hacia la elección, donde como ya vimos el Quirón le quedó marcado en la casa 7, gente con la que tal vez él se alió y después se desilusionó. Toda esa gente que se le acerque y toda esa popularidad va a despertar en él, yo les diría, miedos, inseguridades, desconfianza, la luna negra. También la luna negra es algo que en esta energía lo persigue. Entonces decís, ¿cómo lo persigue? Y sí, mucha gente que se le va a acercar como, bueno, no sé qué, vamos a acordar esto, lo otro, y él se va a tener que cuidar porque la luna negra está al acecho y va a estar ahí durante 9 meses. Los primeros 9 meses para él van a ser caóticos. Los primeros 9 meses van a ser un caos. ¿Está bien? Esto te lo digo para que lo sepas. Ahora, vamos a ver qué otras cosas tenemos acá importantes. Bueno, importantísimo también esto, ¿no? Plutón en la casa 2. La luna en la 3. Bueno, Saturno tiene muchas cosas que son muy importantes en la 4. Vértex, Júpiter, Urano en la 6, el punto de destino en su historia laboral y el servicio que él brinda. Y quiero que observes una cosa re interesante. El vértex, como ya te dije, es el punto de destino. Es algo que se iba a cumplir en este momento y en este lugar sin importar nada de lo que hicieras, dijeras y o X cosa. El vértex conjunción Júpiter. Júpiter es la expansión, aunque acá todavía nos queda retrógrado, ¿no? Entonces, en este momento y en este lugar, él iba a tener una expansión en su campo laboral enorme. Era un punto de destino que iba a cumplirse. Y por otro lado, fíjese quién está ahí, Urano. El cambio intempestivo en su área de trabajo, en su expertise y en lo que sea que él hiciera. Con lo cual yo lo que siento es que esto, como te dije, una cosa es que él se postula y dice, bueno, voy a hacer esto y qué, y otra cosa es que de repente se levantó y ganó. Y este va a ser un alto impacto. Entonces, tenemos a Urano en la casa número 6 que le revoluciona completamente y le cambia completamente todo su eje de trabajo laboral. ¿No es cierto? Y bueno, como ya te dije, en el nuevo puesto, con esta exposición que tenemos acá, ¿no es cierto? Urano. El cambio, la revolución de su trabajo. Vértex conjunción Júpiter. El ascenso y la expansión. Y esto está en un trígono, o sea, se acopla al movimiento, se pone de acuerdo con ¿qué? Con Venus, que como te dije, esa imagen pública que se expande, ese momento de llegar a acuerdos y a consensos, ese momento de oportunidades, ese momento de ascenso, tu imagen pública se potencia. Que esto esté conectado con el vértex y con Júpiter desde la 6, que es la casa del trabajo de él, ¿qué te está diciendo?
que acá va a haber un crecimiento, ¿no es cierto? Y un cambio rotundo que lo lleva a un puesto de máxima exposición. También esto lo vamos a relacionar un poco con el femenino que lo acompaña, que es un poco quien yo creo va a ser un poco para él el paño frío frente a todas las situaciones. ¿No es cierto? Porque Venus es el femenino y yo creo que un poco la mujer que lo acompaña es un poco la que va a intentar estabilizarlo y es la que un poco va a mediar en muchas situaciones que para él van a ser un poco inmanejables. Fíjense qué más tenemos acá, como te dije. Chicos, un año con un sol en 11. La casa 11, la casa de las masas, los grupos de personas. El líder de las masas, el brillo intempestivo que él va a tener. Con Marte, Mercurio de vuelta, el apoyo, ¿no es cierto? Lo único que a mí me preocupa mucho es esta característica de la violencia. Yo lo que creo es que este liderazgo nuevo y este nuevo símbolo, si se quiere, político, lo que sí va a traer es mucho una cosa marcial. Yo creo que él se va a tener que cuidar muchísimo. A él lo van a venir a violentar sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. O sea, ese Marte ya le está prometiendo movimientos violentos en las calles, le está prometiendo animosidad de violentarlo a él en su integridad física, amenazas de todo tipo. Yo lo que creo es que, bueno, él realmente va a tener que cuidarse y mucho, y va a tener que aprender a jugar un poco ese juego de la violencia más explícita, ¿no? Por eso no me sorprende que este Sol esté en un trígono también, o sea, trabajando conjunto de la mano, ¿a quién? A Saturno, en la casa 4. La casa 4, que es la casa de la identidad por pertenencia del pueblo, los lugares públicos, ¿no es cierto? También es el hogar de él, ¿no? Yo lo veo a él como con Saturno recontra custodiado, sin mucha posibilidad de moverse con libertad. O sea, esto de ir y venir a lugares y como con mucha libertad, imposible. Va a tener que estar 100% custodiado. Y también nos está hablando de que este Marte, que es esa violencia que viene también, ¿no? Como de la mano a que él sea el nuevo líder de las masas, se va a poner mucha policía, mucho militar, mucha cosa, mucha acá restricción. Saturno en 4, las calles, ¿no es cierto? Y es también una identidad del pueblo que se empieza a tornar, ¿no es cierto?, más ordenada, más restringida, más, ¿no es cierto? Como que yo siento que va a haber mucha restricción a lo que algunos consideran libertades. Y esto te lo tengo que decir porque es un poco lo que viene con él, ¿eh? Esta cosa como del caos neptuniano, ¿no? Fíjense que están los dos en la 4, la identidad por pertenencia. Entonces el pueblo va a estar dividido entre Neptuno, las ideas social populistas comunistas que están en una inconjunción con ese sol, con ese nuevo líder, y van a generar caos en la calle. Caos, descontrol, atentado, amenaza, complot, boicot. Todas esas palabras que se te ocurran neptunianas, todo eso se va a estar generando en esa inconjunción. Pero al mismo tiempo, ellos van a poner, o él va a implementar Saturno. Yo en este sentido no lo veo que él se va a dejar, ¿eh? Esto sí te digo que hay algo acá que no va a pasar como tal vez pasó con Mauricio en su momento, que le hicieron desde el piquete la marcha, las toneladas de piedras y lo de no sé cuánto, y que Mauricio se quedó como mirando al norte. Acá me parece que va a haber él
enseguida pone a Saturno en la calle. Y dice, acá empieza el orden. Piquete, vallado de policía. Piquete, no sé, me imagino esas cosas. Yo te lo digo que Saturno se va a plantar y va a decir, acá se va a implementar un orden. Se va a implementar la ley y el orden. Se va a implementar la justicia a como dé lugar, ¿no es cierto? Como él va a tener una característica muy saturnina a la hora de gobernar. También esto nos habla, porque Saturno son las ideas de derecha, más conservadoras en algún punto, y todo sucediendo en la casa 4, la identidad por pertenencia del pueblo, del país. Entonces, con el ingreso de este nuevo líder, ¿qué es lo que va a pasar con la identidad por pertenencia? Empieza un periodo, yo siento, de como una especie de bipolaridad severa, ¿no? Perdón que se me vino un... Entre el caos neptuniano y entre la restricción descontrolada, porque pueden ser dos polaridades también, ¿no? Como está bien la ley y el orden, pero ¿hasta dónde y hasta cuánto? ¿No es cierto? Entonces, ahí este lado puede ser un poco duro al principio. Para mí van a ser los primeros meses, van a ser caóticos entre estas polaridades. Y me parece que él lo primero que va a hacer es poner como esa restricción, vallar las calles, no sé, militarizar las calles, no sé. Yo me imagino eso, ¿no? Como que de repente va a haber una cosa como de, ¿no? De implantar ese nuevo orden. Esto es un poco. Bueno, por otro lado, como te decía, fíjense que el nodo sur, que es el cierre de un ciclo, cierra un ciclo para él. Hay una forma de ser de él que se cierra, ¿no? Una forma de ser de él que se va a tener que... Un capítulo de su vida que se cierra y tiene que empezar una nueva etapa con una nueva personalidad solar, ¿no es cierto? No nos olvidemos que el eclipse ocurre en Libra y él es de Libra, ¿no? Entonces lo eclipsa en su eje solar. Entonces es importante entender que acá es como que se cierra un capítulo con lo que él viene mostrando y va a aparecer o de vuelta una nueva versión, ¿no es cierto?, de Javier, donde va a preponderar mucho el tema de las ideas, la mente, la comunicación, ¿no es cierto? Y bueno, él va a tener que trabajar mucho ese lado marcial, ¿no? Como de esa ira y esa cosa como de decir de maneras a veces un poco bruscas, ¿no? Por otro lado, fíjense que él va a tener, bueno, Plutón en 2, una gran transformación que él sufre, ¿no? Bueno, en todo lo que son sus estructuras económicas también. Y yo creo que eso tiene que ver con el cambio de trabajo, ¿no? Como que él ya no va a tener tiempo de hacer muchas otras cosas. Por otro lado, también él es el que propone la depuración de las viejas estructuras económicas, ¿cierto? Plutón en Capricornio, en la casa número 2, ¿no es cierto? La casa número 2, los recursos del país. Hablamos acá también de cómo se administran esos recursos y demás. Y al tener a Plutón, él es como que va a estar enfocado en eso, en esa transformación del viejo sistema monetario. Él va a estar enfocado en eso. ¿Qué quieren que les diga? ¿No es cierto? A mí me parece que igual él va a poner tanta energía vital en hacer estas transformaciones, pero fíjense que esto lo hace en una cuadratura. Entonces, a mí me genera como que muchas de las viejas estructuras le van a hacer la guerra, la vida imposible. Entonces, yo no sé hasta qué punto él va a poder implementar mucho de lo que dice. Que esto, insisto, no significa que él no tenga las intenciones de hacerlo, ni tampoco significa que un poco no sea realmente
lo que él, como estas cosas que él dice del Banco Central y demás, como yo creo que él realmente quiere depurar todo, quiere generar un nuevo sistema financiero económico, quiere depurar todas las estructuras comerciales que existen en este momento, quiere derribar la moneda, quiere todo, depurar todo. Plutón, o sea, todo, ¿está bien? Pero me parece que él va a tener ahí una gran pelea que dar y eso lo va a desgastar energéticamente porque está en cuadratura al Sol, ¿no? Por otro lado tenemos acá la Luna, que nos quedan tres, y es una luna plutonizada. Les digo que... ¿Qué significa que es una luna plutonizada? Lo vimos en otros videos también. Yo siento que la luna, el pueblo, va a apoyar muchísimo todos esos cambios económicos financieros que él va a hacer o que él va a querer hacer. De hecho, creo que es un poco lo que los lleva a ganar, en definitiva. Hablar tanto de los cambios y la depuración de la famosa casta. Yo les digo, ¿quién le escribió el discurso? Porque es el vértex. Ese discurso era para este momento y para este lugar, ¿no es cierto? Y eso no es casual. Eso para mí no es casual. Decirles entonces que Plutón, la depuración, la purificación a través del fuego sagrado, ¿de qué? De las estructuras capricornianas. Nada más casta que las estructuras capricornianas, chicos. ¿No es cierto? Los viejos feudos, los reyes, los que se creen reyes, ¿no? Las viejas estructuras capricornianas de los dinosaurios, fin, la depuración de la casta, ¿no? Y especialmente en el eje económico de los recursos del país, de cómo se administran los recursos, ¿no es cierto? La depuración de la casta. El pueblo va a estar apoyando la depuración de la casta. Un pueblo plutonizado, que ahora está, fíjense que esta luna quedó en Acuario. Un pueblo que apoya las ideas de Acuario, la libertad. Un pueblo que apoya las ideas de Acuario, regente Urano, la revolución y el cambio. Un pueblo que se va a manifestar incluso para apoyar las ideas que él proponga para depurar la casta. O sea que cuando él dice que va a hacer consulta popular porque no le apoyen alguna ley, yo te quiero decir que es muy probable que lo haga. Porque acá él va a llamar al pueblo a apoyar la depuración de la casta. ¿No es cierto? Y el pueblo en tres, un pueblo movilizándose, ¿no es cierto? Yo creo que es un pueblo que ya no va a estar más inerte, como estamos ahora, en una inercia donde pasan 10 millones de cosas y todos estamos como, oliendo el viento, ¿cierto? Que es mucho también lo que todos ustedes me escriben y me plantean a veces, ¿no? Como, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Este es un pueblo que va a estar mucho más movilizado, ¿no es cierto? Y como te dije, una luna en Acuario. La palabra de Acuario es la libertad. Una luna en Acuario, regente de Acuario Urano, la revolución. La casa 3, las calles. Todo el mundillo comercial también. La luna plutonizada. El pueblo que está pidiendo la depuración de la casta, ¿no? Que se rindan cuentas, que se rindan cuentas. Y el pueblo va a estar apoyando esto, ¿ok? Creo que va a ser un periodo que inicia de un año muy marcado. Él va a tener que tener custodia por todos lados, muy restringido en sus movimientos. Es como que acá sí esto yo siento que es una etapa que para él va a ser muy fuerte porque le va a costar adaptarse a esto. Y ya les digo que vamos a tener un año con el caos, implantado el caos por un lado,
implantadas las restricciones, la ley y el orden por el otro, ¿sí? Pero siento que él a la primera que suceda, al primer complot, boicot y no sé cuánto, él enseguida va a sacar a Saturno a la calle. O sea, no lo veo que él va a decir, bueno, vamos a negociar. Yo no lo veo a él con un ímpetu negociador para nada. Así que quiero que eso lo tengan recontra presente también, porque es un poco lo que trae. Pero como te dije, eh, vamos a ver por puntos. Un Sol en 11, el líder de las masas, que se viene con toda la potencia, con todas las palabras, las comunicaciones, las ideas, ¿no es cierto? Generando un cambio. Un cambio, se cierra el ciclo de un viejo liderazgo y empieza un nuevo liderazgo. ¿Está bien? El ascenso, el crecimiento, la popularidad, la imagen pública, que además está en un trígono, o sea, se puso de acuerdo con el punto de destino, algo que para él iba a pasar en este momento y en este lugar, la expansión en tu trabajo, la casa número 6, en el servicio público que ofreces. 8, Urano, el cambio, la revolución intempestiva que se presenta con este hecho, ¿no es cierto? Y esto, 9, característico, el plutonazo en la casa 2, la depuración, ¿no es cierto? El tema del día en, en el símbolo de Javier Milei, que es Plutón, la limpieza, ¿no es cierto? La purificación de todos los temas económicos que ya no competen, porque estamos hablando del mundo Capricornio, de los dinosaurios, versus el mundo acuariano, que es el mundo al que vamos, de las revoluciones, ¿no es cierto? La luna apoyando todos esos cambios que se propongan a nivel económico, el fin de la casta, el fin de la moneda. Me parece realmente categórico. Así que yo creo que él es el que tiene una gran potencialidad vista por varios ángulos astrológicos. Y como dije, creo que también es una gran posibilidad que él gane en primera vuelta. Así que bueno, vamos a ver más o menos si es así, si hay balotaje o no, o qué puede pasar. Pero en principio un poco decirte que Javier es el que está mejor aspectado en un sentido amplio, es el que se acopla a la Carta de la República en un sentido amplio. Y si lo pensás conmigo y dejas de lado el fanatismo, ¿no es cierto? Te vas a dar cuenta que para todo lo que viene para el país, me parece que también él es el único que puede representarlo, porque pienso, si ganara Sergio, habría un montón de cosas que no pasarían, ¿no es cierto? Y me parece que la competencia va a estar ahí, con Sergio, ¿no es cierto? Y bueno, esta es un poco la información que tengo sobre Javier Milei para lo que es la elección del 22 de octubre. Así que luego voy a estar haciendo una ampliación, por supuesto, en mi canal de Patreon con el tarot y vamos a ver un poco qué sale por ahí y qué otra información nos brindan las cartas. Y luego voy a estar presentando la revolución lunar de la Argentina para el 21 de octubre, o sea, es una revolución lunar que empieza el 21 de octubre y termina más o menos 19 de noviembre o por ahí, que sería el balotaje, ¿no? Ahí después me tiran bien la fecha del balotaje, chicos, alguien en algún mensaje, se los voy a agradecer un montón. Y quiero que te acuerdes de esa foto que te marqué, ¿sí? Quiero que para el momento que veamos la revolución lunar de la Argentina de octubre, vos te acuerdes de esto, que te acuerdes de este eje en Libra. Acordate de esto para la revolución, porque les digo que la carta se replica de una manera que asusta. Así que bueno, mis amores, nos vemos en la próxima. Gracias totales por tu apoyo. Y bueno, espero que la información te haya servido.